Saludos para todos. Les habla Roberto Payano, miembro de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, incorporada en la República Dominicana en el año 36 de su fundación. Miembro del Comité de Honor para la celebración del 100 aniversario del nacimiento del comandante en jefe desde la República Dominicana. Locutor, actor dominicano y abogado de los tribunales de la República. Muchas gracias a los hermanos de Prensa Latina, a los hermanos del sistema informativo de la televisión cubana, a los hermanos de Radio Rebelde que tienen la gentileza de solicitar esta opinión. Estamos muy preocupados por el expediente que ahora les llega a la mente de los sectores más retardatarios de los Estados Unidos para molestar al general de ejército Raúl Castro, líder de la Revolución Cubana, expresidente de la República de Cuba, exministro de las Fuerzas Armadas, a quien ahora el fiscal general de los Estados Unidos pretende utilizar para ganarse el puesto definitivo cuando que aspira a dejar de ser interino de fiscal general de los Estados Unidos. Estados Unidos pretende culpar al general de ejército del derribo de 2 avionetas de una organización terrorista que hace 30 años penetró el espacio aéreo cubano a lanzar material propagandístico y otras cosas, pero para estudiar hasta dónde los dejaban llegar. Eso no se le puede hacer a ningún país del mundo. Si usted se lo hace a Estados Unidos, hasta ahí llegó. Pero Estados Unidos piensa que ellos se lo pueden hacer a todo el mundo. Cuba informó a los Estados Unidos años antes de ese accidente, de ese incidente, de esos vuelos ilegales de avionetas desde Miami hacia La Habana. Exigió que Estados Unidos dejara de permitir que grupos terroristas volaran aeronaves hacia La Habana y nunca se le hizo caso. Cuba conversó con altos oficiales militares y con altos funcionarios, muy altos funcionarios civiles de los Estados Unidos, a los fines de que intercedieran para que dejaran de ese tipo de provocaciones, esos grupos pagados desde Estados Unidos y consentidos por su gobierno. Esos mensajes llegaron al superior gobierno de los Estados Unidos y nunca se le hizo caso a los altos oficiales militares y a los altos funcionarios civiles estadounidenses que aceptaron llevar la queja. Un día, esas avionetas, 3, uno de los terroristas se devolvió. Y está por ahí. Los otros 2 están grabados en espacio aéreo cubano, en aguas nacionales jurisdiccionales de Cuba, cuando las Fuerzas Armadas de Cuba lo invitan a abandonar el espacio aéreo del pueblo de Cuba. Y ellos dicen que no tienen que devolverse porque ellos vienen de un país libre y son ciudadanos libres y pueden entrar a Cuba a hacer eso. Llegaban hasta el mismo malecón de La Habana.
un día hubo que hacer lo que cualquier país en legítima defensa hubiese hecho, empezando por Estados Unidos. De manera, los abogados, que aunque sea como material de estudio, porque no tenemos licencia para ejercer en Estados Unidos, en esa ocasión revisamos ese expediente y conocemos y recordamos el caso. Tenemos en la memoria fresca que cuando se intentó acusar a Cuba en ese momento, hace 30 años, e incluso cuando ese incidente fue usado dentro del grupo de calumnias contra los 5 héroes cubanos presos del imperio, los abogados, amigos de Cuba, propusieron a las autoridades judiciales algo muy sencillo para saber si las avionetas habían sido derribadas en aguas internacionales, como ahora dice que quiere volver a decir Estados Unidos. Y exigieron algo tan simple como que Estados Unidos mostrara los videos de satélite. No los tiene. Pues oigan, Estados Unidos nunca quiso mostrar sus videos satelitales. ¿Y por qué? ¿Por qué usted cree que no? Cuba no podía seguir permitiendo que de Miami, de otros estados de Estados Unidos, fuesen a La Habana a complotar contra la población cubana. El fiscal estadounidense dice hoy que todo el que mata a un estadounidense, ellos lo van a perseguir. Eso es mentira. En el Capitolio de los Estados Unidos, tratando de hacer fraude en las últimas elecciones presidenciales que perdió el hoy que vuelve presidente de los Estados Unidos, fueron asesinados por bandas enviadas por el entonces presidente, que no quería entregar, pero que eso no se llama fraude, es un problema interno de Estados Unidos. Fueron asesinados oficiales civiles y militares estadounidenses, y a esos nadie los persigue. Y los pocos que tuvieron que ser apresados fueron indultados al volver este presidente. Los amigos de Cuba en la República Dominicana, en América Latina, en todas partes, porque Cuba ha sembrado amigos. Tenemos mucha fe en la unidad y la disciplina del pueblo cubano y en la historia del general de ejército Raúl Castro. El general Raúl Castro es una persona honorable, decente, que no aparece en los papeles de la isla Einstein. El general de ejército es una persona honesta que nunca se ha declarado en quiebra para dejar de pagar impuestos y a los 2 o 3 años es multimillonario otra vez. El general de ejército no ha acumulado una fortuna de $3,000 millones en el último año que volvió a la presidencia, mientras el mismo Estados Unidos y el mundo está desesperado por la crisis económica y energética y de todo tipo. El general de ejército Raúl Castro tiene mucha moral que le permite seguir contando con el apoyo de su pueblo y sus vecinos, porque nunca ha pagado prostitutas con el dinero público, ni privado que se sepa, pero lo que nos interesa es el público, ¿verdad? De manera que Estados Unidos deberá seguir inventando expedientes, porque es una estatura moral muy grande la del general de ejército para ser alcanzada por este tipo de personas. Si usted invade las aguas jurisdiccionales de Estados Unidos por cualquier punto, hasta ahí usted llegó. Recientemente una lancha se acercó a menos de 2 kilómetros de las costas cubanas y fue enfrentada. Esos parece que no le duelen a estos funcionarios de Estados Unidos, pero es la misma situación.
hace 30 años, después de muchos avisos que incluso hoy están desclasificados por la autoridad de la aviación de los Estados Unidos, Cuba tuvo que proceder, incluso en menor medida que como procediera cualquier país soberano que se vea en peligro. Estados Unidos acaba de asesinar cerca de 100 humildes pescadores que caminaban por aguas abiertamente internacionales cuando querían justificar la invasión, cuando se inventaron el pretexto para invadir Venezuela y secuestrar a un presidente en ejercicio. Estados Unidos acaba de asesinar 180 niñas de entre 7 y 12 años en una escuela en Irán. Y a ellos nadie puede perseguirlo. Cuba es un país de paz. Cuba respeta la diversidad. Cuba dio un ejemplo superlativo de apertura, de que no le tiene miedo a conversar con quien sea, Cuando recientemente recibió en La Habana a una pandilla encabezada por el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, tratando de entenderse y que no haya problemas, pero con esta clase de pretextos, ¿cómo no va a haber problemas? El general de ejército Raúl Castro se merece respeto. El general de ejército no es el que anda apresando, amenazando jueces para que emitan la sentencia que él le manda. El general de ejército no necesita distraer la atención mundial para que no le hablen de la isla de Einstein. De manera que con mucho orgullo nos gustaría que le llegara al general nuestro mensaje en el sentido de: para lo que sea Díaz-Canel, para lo que sea general Raúl Castro, ordenen